Yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Queremos recordarte que este espacio se forja desde la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, por supuesto con el firme apoyo de PBO Radio, la radio con fe. Puedes acompañarnos en todas nuestras plataformas digitales de la Coordinadora Republicana, del portal La Abeja, de PBO Radio, y además estamos en varios cables a nivel nacional como Cable Más, Cable Futuro, Win TV y Cable Go. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Son tiempos complicados para nuestro país y es importante insistir, persistir en este ejercicio de reflexión. No solamente decir que la violencia, la violencia que estamos viviendo en estos últimos tiempos le hace gran daño a nuestro país, sino también creo que tenemos que ir un paso más allá, llamar a la reflexión, a la unidad, al diálogo, que sea en la batalla del debate, de la propuesta, de las ideas, de las ideologías, si se quiere, donde tenemos que generar el camino de construir una cultura de unidad e integración en nuestro país que tanta falta nos hace en estos últimos tiempos. Y por eso hemos invitado a un gran amigo. Él es Enrique Valderrama, analista político, columnista del diario Expreso, que es una voz que está sonando muy fuertemente, con mucha determinación en el campo democrático en estos últimos tiempos, que es importante escuchar a nuevas voces también en la participación política. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Queremos hacer el intento de reflexionar qué es lo que está pasando con nuestro país. ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son los orígenes de los conflictos sociales, de la falta de entendimiento y del ejercicio del diálogo en nuestro país? ¿Por qué hemos pasado a la batalla de la violencia y no hemos generado esa cultura de debate, de diálogo, de consenso en nuestro país? Muy buenas noches, Nelly, muchas gracias por la invitación, encantado de estar en PBO. Creo que lo que planteas es muy amplio, bastante complejo, pero respecto a las protestas creo que hay que decir que tienen una dimensión múltiple, son múltiples los factores. Hay un factor naturalmente identitario. Creo que el hecho de que el señor Castillo sea un mal presidente era una cuestión de consenso. Yo he viajado mucho haciendo labor política en las zonas altas de Cusco en los últimos meses, he estado en Apurímac, también en Ayacucho, y había el consenso de que en efecto Castillo no era un buen presidente. Pero cuando abordábamos el tema de su posible vacancia, de su posible destitución, la cosa cambiaba. Y no había una mirada positiva respecto a eso. Más bien empezaba una suerte de victimización, de por qué lo van a sacar, seguramente los mismos de siempre, ahora que ha llegado uno que quizás es como nosotros, ¿no? Toda la narrativa del profesor campesino, etcétera. Había un elemento de identificación, sí, ¿no? De acuerdo. En Castillo. En zonas populares alejadas, además, de la capital. Creo que nunca fue un tema necesariamente ricos contra pobres, sino lo que ellos alentaron fue un antilimeñismo. O sea, las regiones, las provincias, sobre todo las más alejadas, contra el centralismo. Se sentían representados en el personaje más que en la persona. Sí, por supuesto, en el personaje que construyeron, que era falso, porque no había dado clases en 7 años, y que yo sepa, más que campesino, era un empresario constructor, o por lo menos tenía la intención de serlo, porque había constituido una empresa, seguramente para hacer cuestiones al margen de la ley, como luego se comprobó que ha estado haciendo como presidente de la República, ¿no? Primero, un tema identitario. Segundo, un olvido real del Estado. Hay que decirlo, tú vienes de la Macrosur, conoces mucho nuestra zona surandina, sobre todo las zonas altas, las partes un poco más difíciles de llegar, y por dificultad de acceso, por incapacidad de la sociedad democrática de construir un discurso ahí también, le hemos dejado el espacio absolutamente libre a los radicales para que hagan política en estas zonas, sin que el Estado pueda de una u otra manera demostrar
que hay un interés potente por atender sus demandas. Es cierto, y eso creo que es ya un sentido común, que lo que ha pasado, por ejemplo, en Huamanga, lo que ha pasado en Juliaca, lo que ha pasado en Cusco Ciudad, fundamentalmente es incentivado por las personas que no vienen justamente de la urbe, que vienen de los sectores más alejados, de las zonas altas en este caso, que evidentemente no han crecido del campo. Sí, es un tema, como dice Iván Arenas, es un tema rural versus evidentemente una modernidad que sí se ha dado en las urbes. Creo que en eso tiene razón. No digo que no hayan crecido, hay estudios, Webb ha señalado muy bien, por ejemplo, que en el tema de la conectividad vial lo que ha permitido es que el valor de la tierra se multiplique por 2 o por 3 y que el valor del jornal también se haya multiplicado aproximadamente por 2 o por 3. Es decir, ha habido un progreso, una prosperidad económica que de alguna forma no directa, pero ha integrado de alguna forma no contundente, pero sí ha habido un proceso de prosperidad. Pero comparativamente, aquellos hermanos del campo, que en efecto han mejorado su situación, ven lo que se ha construido en la urbe a pocas horas, que es comparativamente mucho más. Por lo tanto, hay un fenómeno de privación relativa. Y a eso tú agrégale que el Estado no ha llegado efectivamente con infraestructura, no ha llegado con programas sociales, no ha llegado con apoyo a realidades económicas que sin duda requieren un punto de apoyo del Estado. Y esto no me hace a mí Las familias del campo, como familia y como ciudadanos, siguen en la condición de pobreza. Tal vez eso es lo que no ha cambiado. Y no necesariamente, evidentemente, mayoritariamente sí, quizás, pero no solamente es eso, sino se sienten relegados por el desarrollo que se vive en los centros de la región, en las capitales de la región, y no llega el Estado adecuadamente. Solamente con la represión, entre comillas, o llega con la comisaría, con el Ministerio Público quizás, pero no llega a apoyar efectivamente. Y te voy a poner un solo ejemplo que puede graficar de alguna manera todo lo que se puede articular ahí. El tema de los fertilizantes, por ejemplo. O sea, cómo tú puedes hacer agricultura casi de subsistencia cuando la urea casi se multiplicó por 4. ¿Y dónde ha estado ahí el Estado? Yo no digo que resolucionemos todo a partir de eso, pero el bono supuestamente de fertilizante que anunció Castillo nunca llegó, nunca han podido comprar ni siquiera fertilizantes. Y se ha satanizado desde el otro lado, desde la derecha, digamos, clásica, el tema del crédito agrario, por ejemplo, que creo que hay que repensarse, con otros mecanismos, con garantías, lo que fuese. Pero creo que no ha habido una mirada del Estado ahí. Segundo tema, el Estado en el fondo sí, de alguna manera se ha descuidado, y la sociedad democrática de esas zonas, pero los principales responsables en esta dimensión, los primerísimos responsables, son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Es decir, sí ha habido en términos numéricos un presupuesto importante para todas las regiones. Y por ejemplo en el Cusco tenemos el canon gasífero, hay el canon minero que gozan también otras regiones. Entonces no es necesariamente el tema del presupuesto como tal, no es que no hay recursos. No, pero ahora, primero creo que pasa por la utilización de los recursos. ¿Cuáles son las prioridades? No hay una planificación nacional en la ejecución de recursos. Por eso es que tantísimos gobiernos regionales están pues plagados de tantos juicios y muchos están purgando condena por actos de corrupción. El tema del presupuesto no es que no sea transferido, sino la ejecución y cuáles son las prioridades. Y yo creo que otro aspecto fundamental que tú has dicho, no ha habido una cultura de integrar a todas las comunidades más alejadas, andino-amazónicas de nuestro país. Ha habido carreteras, bueno, todavía falta mucho en el tema de educación y salud, pero no ha habido, digamos, un proceso donde esa ejecución de presupuesto integre a los ciudadanos. No se ha logrado eso, la consolidación. Pero voy a ponerte algunos ejemplos que no contradicen el punto tuyo, con el que estoy absolutamente de acuerdo, creo que es un razonamiento inteligente. Pero vamos a poner dos ejemplos concretos. Justamente hablabas del tema energético asociado al sur. Vamos a focalizarlo incluso más en Cusco. Es más, vamos a focalizarlo en el gobierno de Humala, que ofreció el balón de gas a 12 soles. En el marco del gobierno de Ollanta Humala, por ejemplo, para que tú entiendas la insatisfacción que pueden tener no la ciudad,
que evidentemente es una ciudad cosmopolita prácticamente, recibe muchísimos turistas, es, digamos, próspera, ¿no? Pero en la comunidad aledaña Machu Picchu, por ejemplo, hacia la mitad del gobierno de Humala, el balón de gas estaba aproximadamente 120 soles. Entonces tú le dices, estamos progresando, estamos avanzando, hay canon gasífero y la gente tiene que pagar 120 soles por el gas ahí mismo. Claro. Entonces, evidentemente hay un golpe respecto a lo que está pasando. Y no es que haya fallado tanto el mercado, como se dice, ha fallado el Estado, más que el mercado. O sea, esto es una crítica al Estado, más que al modelo de libertades económicas, al cual definitivamente me adscribo, con cierta participación en la regulación del Estado, como creemos los que afirmamos la democracia social. Pero ese punto es importante, ese es un segundo elemento fundamental, responsabilidad básica de la corrupción y la incapacidad de los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales, más preocupados en robar pequeñas cosas o en hacer, en otros casos, obras insignificantes. ¿Cuánto de canon han tenido en los últimos 10 años Arequipa, por ejemplo? Creo que casi 2.000 millones en algunos casos, y no han sido capaces de construir hospitales, no han sido capaces de hacer no solamente la carretera interprovincial, que en muchos casos eso está listo, sino si tú, que conoces las provincias del sur del país, en las ciudades, cuánta falta hace en los pueblos, en los distritos, las pistas, las veredas, cosas que ni siquiera son tan caras y que no han podido hacer. Esos son dos elementos, creo, importantes que hacen molestar a la gente. Pero hay un tercero que no podemos dejar de mencionar, porque si no, no seríamos honestos intelectualmente y no sabríamos frente a lo que nos estamos enfrentando. Esto de aquí puede explicar la espontaneidad del enojo de la gente, pero no lo es todo. Hay otro elemento fundamental. Esta maniobra, que en algunos aspectos tiene características cuasi paramilitares, es decir, tú no puedes hablar de luchadores sociales o gente que protesta en términos sociales espontáneamente, que pueden tener pues armas largas, bazucas, granadas, explosivos, y que intentan tomar aeropuertos, ¿no? Estás hablando de otro tipo de operación. Por lo tanto, aquí lo que ha habido es también un eje que se ha estado preparando para una coyuntura política distinta. Ellos creían que el golpe de Estado de Castillo iba a funcionar, creían que el ejército se iba a abstener y creían que la policía a regañadientes quizás iba a apoyar. Y este grueso, que inclusive estaba armado, como se ve en algunos casos, que cuenta con armas, con logística, iba a tratar de desplegarse para contener la reacción democrática que pudiera haber existido, combatir masa contra masas. ¿Es una organización? Es el maoísmo extremo. ¿Es una comunidad? No, yo creo que son células del maoísmo extremo, radicales, por un lado, que han venido confabulando este tema con Castillo, con su anuencia, con su apoyo, con su bendición y con su impulso. Es más, gran parte de los temas logísticos que han podido tener... ¿Y se puede decir que este grueso social está liderado, dirigido por los caviares en algún sentido? No, porque yo creo que... Pero no hay un componente ideológico que... Lo que pasa es que... y justamente en este proceso escuchamos muchas voces que dan los argumentos políticos, académicos, económicos, que sostienen más bien todo este proceso, que son activistas caviares que lo hemos visto entre periodistas y muchos. Mira, Pedro Wilca, antes de ser asesinado, dio una entrevista muy interesante en donde dijo que reconocía que la izquierda sindical, que se reconocía democrática, pero era radical, no radical sindical, tenía que hacer una autocrítica, porque había actuado de Celestina, de Sendero Luminoso, que sabía que había gente que estaba vinculada con esa organización, inserto en sus gremios, y que de una u otra manera dejó pasar. Algunos incluso defendían, había locuciones parlamentarias en la época del Congreso en los 80s, muy complacientes con Sendero Luminoso. A veces... Y es, ¿sabes qué? Hasta paradójico, porque el enemigo final, digamos, de Sendero, pues es el sistema, ¿no? O partidos que no están en su línea. Pero los primeros de los que dan cuenta, los primeros de los que se deshacen, los radicales, son de los moderados. Es decir, las primeras víctimas de una racia política que va a existir en el Perú, que no va a existir en realidad, pero que existiera si esta gente conquistara el poder, fueran los mismos que hoy día actúan, como tú dices, de manera complaciente, justificante, frente a grupos radicales
que realmente los desprecian, y eso es lo que ellos no se dan cuenta. Por supuesto. Pero no quería dejar de decir algo. Estos círculos son importantes y tienen además conexiones internacionales. Yo creo que si ha habido activistas, si ha habido financiamiento, creo que ha habido pase de armamento incluso, o de armas en todo caso, para no hablar, de repente el término armamento puede ser muy complejo, pero armas que han venido desde Bolivia. Ha habido financiamiento y además una institución internacional que es el Foro de Sao Paulo, además donde es, digamos, el Grupo de Puebla actualmente. El Grupo de Puebla también. El Foro de Sao Paulo se articulaba más alrededor de la megacorrupción brasileña, a través de Lavallato, las empresas que constituían Lavallato, con operaciones estructuradas con coimas que financiaban otros candidatos. Era un esquema básicamente de empresarial corporativo corrupción, claro, con un tinte de izquierda. Claro, que tenían el argumento de la izquierda. Pero el Grupo de Puebla no tiene el tema de Lavallato, no tiene el tema de las... Entonces, siempre hay que preguntarse... Es un tema más ideológico. No, sí, no. ¿De dónde viene el dinero? Si no viene de ahí. ¿Por qué el tanto interés en Bolivia, en Perú, en Colombia, en México? Y obviamente es porque ellos están financiados, presuntamente financiados, por actividades ilegales de otra naturaleza, no la infraestructura, sino pareciera... ¿Pero cuál es el interés? Bueno, el interés... En el Perú, básicamente, que hoy estamos viviendo una azotada internacional de los presidentes, nada menos, para respaldar. A eso iba. Tercer elemento, el maoísmo extremo, los herederos de Sendero Luminoso, organizándose con la anuencia de Castillo. Cuarto elemento, el tema internacional, que de los que no son espontáneos. La relación Bolivia-Perú alrededor de estos temas es muy intensa. Por eso Colombia también. Por eso lo ves a Petro... Es decir, ¿hay un interés netamente de estas actividades o hay un componente más de ideología, de una agenda más ideológica de la izquierda liberal, progresista, que está imponiendo temas, por ejemplo, en la educación, como la ideología de género, temas de la identidad de los pueblos originarios? Hay que separar ahí tema por tema. ¿Por qué? Eso le decía a Ibaceta hace pocos días, que conoce bastante de estos temas. No hay organización más misógina y más homofóbica que Sendero Luminoso. O no existía en todo caso, ¿no? Por lo tanto, y la izquierda evidentemente radical, regional, son muy poco tributarios de esos asuntos, ¿ah? Bolivia se ha convertido prácticamente en un exportador de oro cuando no tiene esas características. Y ese mayoritariamente es el oro peruano. El otro día hablé con Gutiérrez un poco sobre este tema, que algo conoce de esos asuntos, y hablaba alrededor de 5.000 millones de dólares, más o menos, que sería lo que fuga a través de Bolivia respecto al oro peruano. Por lo tanto, estamos hablando de mucho dinero, más el contrabando, que los amigos que pueden escuchar PBO Radio en el sur, sobre todo los de Puno, conocerán la referencia de la culebra, ¿no? Los convoys que avanzan de Bolivia a Perú sin que nadie los pueda detener, ¿no? Y evidentemente creo que estas actividades, y acá viene la conexión, sentían que Castillo les daba carta libre, sentían que Castillo les daba patente de corso, que podían actuar. Cayó Castillo y sintieron que lo que venía era una persecución contra ellos y han empezado a intentar sostener el movimiento orientado a la renuncia de Boluarte. Creo que ha fracasado. Creo que han perdido. Y todos estos procesos, en realidad los conflictos sociales no son de este momento. Creo que a lo largo de muchos años se ha dado los conflictos sociales con una agenda, digamos, redundante, permanente, con el argumento de que quienes están en las regiones al interior del país no se sienten integrados en un proceso de prosperidad. Realmente el Perú tiene los mejores números en su economía en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. Nuestro PBI es fuerte, tenemos la mayor reserva nacional en reservas internacionales. En comparación con otros países, creo que hay una economía fuerte y ese ha sido el argumento permanente de todo, del Estado siempre, de todos los gobiernos, que tenemos una economía que se ha sabido defender a los embates de los conflictos sociales, de la crisis política, de la crisis económica. Y ese ha sido el argumento. Hemos tenido crecimiento, hay prosperidad, hay presupuesto, pero vayamos un poquito más a la reflexión. Si hay bonanza,
prosperidad económica aparente, por lo menos moderada en nuestro país, ¿por qué se dan los conflictos sociales? Yo creo que el tema ideológico es fundamental. Creo que sí existe una oleada ideológica, una comunidad internacional que tiene propios intereses geopolíticos de dominar y administrar los recursos más importantes de nuestro país, ¿no? Porque es un sitio en Sudamérica muy estratégico. Y por supuesto que hay una motivación que impulsa económicamente a los conflictos sociales. Entonces, ¿dónde queda el tema también de la identidad de tantos peruanos que, habiendo cierta prosperidad, hay obras? Por supuesto que la brecha aún es inmensa. Si hay cierta prosperidad, aún existe en el sur, en los pueblos más alejados de nuestro país, ese sentimiento de no ser parte de toda esta nación peruana, ¿no? Se siente, y yo creo que es la principal motivación que impulsa a un peruano, a un campesino que no entiende de constitución, que no entiende de normas, que no entiende del derecho, pero hay un sentimiento genuino de sentirse fuera de una nación, no son parte de esa cultura peruana, si se quiere, que está avanzando a pasos lentos en un proceso de prosperidad, pero ellos no se sienten parte de eso. Creo que hay mucho de eso. ¿Compartes esa reflexión? ¿Hay algo de eso también? Sí, yo creo que sí, definitivamente, pero hay que fijarnos en algunos temas. Chile acaba de tener un proceso constituyente que acabó mal, acabó con la gente votando por el no. Pero te diría, hay un economista argentino que es bastante inteligente, que se llama Javier Milei, y él habla que dato mata relato, pero creo que se equivoca. Creo que el relato lo mata otro relato. Los datos no son suficientes para construir realidades en la mente de la gente, lamentablemente. Y creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, la falta de discurso social en el interior del país ha sido muy grande en los últimos años. Discurso social, digo. O sea, que la democracia, que los que creemos en la democracia, hablemos de los problemas de la gente, hablemos de la agenda social, eso no ha habido en los últimos tiempos mucho. Y además tengo, por ejemplo, que hacer otra reflexión. Hace más o menos 11 años casi no se construye un gran hospital. También es cierto que tanto las obras como la inversión pública y privada se ha detenido en los últimos años. Es decir, hay un ligero estancamiento del país, de crecer a un ritmo grande, de que haya inversiones, de que haya trabajo. Hemos pasado a un esquema en el cual se ha reducido el crecimiento a la tercera o a la cuarta parte. Y eso definitivamente impacta en el empleo, impacta en otras cosas que la gente también siente. Creo que el Estado tiene los recursos suficientes como para generar condiciones distintas en el sur del país, con un plan de emergencia social agresivo, sobre todo en las zonas altas, y creo que la sociedad democrática tiene que ir a combatir, sin duda, las ideas en la cancha, en donde están justamente asentándose aquellos activistas radicales de la izquierda marxista. Y eso no se está haciendo, pero hay que hacerlo, hay que tomar esa tarea. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, gracias por compartir este espacio con nosotros y hacer ese intento, de alguna forma, ese ejercicio de reflexión que tenemos que hacerlo todos los peruanos patriotas, los peruanos de bien que amamos esta tierra tan generosa, este hogar tan diverso y tan rico que es en nuestro país. Y por eso queremos decirte cuántas veces, y yo quiero compartirte eso, he tenido la oportunidad de salir a las marchas, de abrazarme del calor popular, del calor social y hacer reclamos genuinos en contra de un abuso o pidiendo un hospital, una universidad. Creo que el ejercicio de salir a la protesta es una característica de nuestra cultura que nos da la capacidad de indignarnos ante algo que no estamos de acuerdo. Sin embargo, estos últimos tiempos hemos visto un componente de violencia que no se había sentido en otras oportunidades. Creo que es importante reflexionar al respecto y decir que en estos tiempos es necesario, es urgente abrirle el espacio al diálogo, a la reflexión, al debate político y, ¿por qué no, al debate ideológico también, que sea en el campo de la
del entendimiento para generar esos consensos que tanta falta nos hace en estos tiempos. Creo que la violencia no va a traer ningún absoluto fruto y que hay inocentes que más bien tal vez movidos por sentimientos genuinos de un reclamo o de no sentirse integrados en este proceso de prosperidad del Perú, pues salen también a las calles. Es necesario que todos podamos reflexionar al respecto y yo quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Acompáñanos siempre en todas nuestras plataformas digitales. Que Dios bendiga a nuestra patria y será hasta una siguiente oportunidad. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1,9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Vive como en un club de lujo todo el año. En Condominio Montemar, a solo un paso del mar.
Condominio con zonas de parrilla, canchas deportivas, terrenos desde 140 metros cuadrados y más. Compra tu terreno con la inicial hasta en 12 meses sin intereses. Visita hoy nuestra oficina de ventas o ingresa a terreno.pe para más información. Hola, seguramente ya nos conoces. Te cuidamos hace más de 20 años y estuvimos dentro de tu hogar más de una vez. Nuestra misión sigue siendo ayudarte a proteger tu salud y la de tu familia. Gracias por confiar en nosotros. Somos la familia Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Está viendo PBO. Está viendo PBO. Sorpréndete con Latigo 8 Pro. Es un lujo que no te puedes perder. Con asistente de arranque en pendiente y descenso, luces de conducción LED con encendido automático, sensores de estacionamiento y cámara de retroceso 360 grados. Cuenta con una pantalla de control con la más alta gama de tecnología, volante forrado en cuero, regulable en altura y profundidad, maletera con apertura eléctrica e increíble capacidad. Su sistema de seguridad ADAS la convierten en uno de los vehículos más seguros del mercado. Ingresa en www.chery.com.p y cotiza con beneficios exclusivos Santander Consumer. Chery, el placer de la aventura. Dicen que los padres tenemos un favorito, pero la verdad es que no. Para mí todos son favoritos. Todos. Y como en la familia no hay favoritos, a la hora de lavar tampoco. Por eso uso Jabón Bolívar y su lavaza más cremosa para cuidar todas las prendas por igual. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Y ahora vuelve al cole con el mejor cuidado de Jabón Bolívar. Spring Summer, The New Collection. Vistiendo a la mujer moderna con prendas de calidad. Combina tus looks con las casacas tipo gamuza. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. Ven y descubre las últimas novedades. Encuéntranos en nuestras tiendas de Miraflores, San Isidro y Huancayo. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. Invertir en tierra es una buena decisión. Y comprar con Centenario tu lote Facilote es la mejor opción. A nivel nacional encontrarás una urbanización con gran infraestructura y la mejor ubicación. Respaldo de más de 90 años tendrás. Y la inversión de tu vida harás. Compra hoy tu lote Facilote con Centenario. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Para crecer son necesarias 2 cosas. Alguien que quiera hacerlo y alguien que lo haga posible. Por eso, si Pedro quiere ser un gran profesional, en la Wiener con nuestros 25 años de experiencia en educación, hoy podemos ofrecerle 16 carreras con un alto nivel educativo. Si tú quieres crecer, nosotros lo hacemos posible. Elige la Wiener. 25 años confiando en ti. Ahora disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos en Lima por Cable Más, Canal 10. En Lurín por Cable Más, Canal 10. En Pachacamac por Cable Más, Canal 10. En Chorrillos por Cable Más, Canal 10.
en Villa El Salvador, por Cable Más, Canal 10, en Villa María del Triunfo, por Cable Más, Canal 10, en San Juan de Miraflores, por Cable Más, Canal 10, en Barranco, por Cable Más, Canal 10, en Madre de Dios, por Econocable, por el Canal 10, en Puerto Maldonado, por Econocable, Canal 10, en Iberia, por Econocable, Canal 10, en Planchón, por Econocable, Canal 10, en Iñapari, por Econocable, Canal 10 y también con la aplicación de Win TV y la aplicación de Cable Go. Sintonice PBO. Está viendo PBO.